tiene cable, sí, no tiene cable. Ya me aviso. Ya vamos a empezar. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto tenerles este día aquí nuevamente en nuestro podcast. Nos acompaña nuestro compañero Rodolfo, quien es el presidente de la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, y Roberto, quien nos va a apoyar con la interpretación de lengua de señas. Les recordamos que estamos siempre prestos a recibir principalmente sus preguntas, sus inquietudes, y siempre clasificamos las preguntas con el respeto y consideración tanto del presentador como el de los exponentes. El día de hoy es un tema bastante importante, pues consideramos que la comunidad sorda es parte de una sociedad donde hablamos de una plena inclusión. Por eso es que vamos a participar en este encuentro y lógicamente principalmente buscando respuestas a algunas inquietudes de ustedes, como también de mi persona como moderador. Rodolfo, bienvenido. Quisiéramos que tú te presentes, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a ti, Javier. Yo soy Rodolfo Minchalo. Soy el presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y principalmente, yo quisiera que nos expliques, Rodolfo, ¿qué significa la comunidad sorda? La comunidad de personas sordas es un espacio donde convergen todas las personas con esta discapacidad, en la cual nos estructuramos en asociaciones, la federación misma. Somos todas las personas sordas que vivimos aquí en el Ecuador. Cuando nosotros hablamos de comunidad sorda, quiere decir que también ahí se incluyen a las personas que tienen una baja audición, ¿o no? Porque muchas veces hablan de los sordos totales o sordos completos, no sé si estaría expresándome bien, o también con las personas que tienen una baja audición. Sí, muchas gracias. Por supuesto, la comunidad sorda es una comunidad abierta en la cual se encuentran personas que son totalmente ensordecidas, hipoacúsicos también, por supuesto, y muchos de ellos llegan a formar parte de nuestra comunidad porque empiezan a comunicarse en lengua de señas. Entonces tenemos esa posibilidad de poder conversar con ellos libremente. Tienen sus derechos, los hacen efectivos, y en esta comunidad nosotros también peleamos por los derechos de ellos, ¿no? Sí, como decimos, hay varias personas que no son sordos totales, son hipoacúsicos, pero también participan de nuestras actividades. Qué importante es rescatar desde el punto de vista cuál es diferenciar entre una sociedad cuando discrimina por la condición. Y yo no sé si es que a ustedes les ha pasado, pero en muchos casos podríamos decir que la discapacidad auditiva o una condición de discapacidad auditiva es una discapacidad invisible, porque en realidad, mientras no existe el contacto verbal o el contacto del uso de la lengua de señas, puede pasar por desapercibida. ¿O tú qué crees que realmente sucede ahí? Es verdad, y las personas que tienen una discapacidad auditiva, lógicamente empieza a notarse en el momento de la comunicación, porque nosotros utilizamos lengua de señas, y sí, es probable que haya personas que observen que no hay otro tipo de discapacidad. Y por eso no la consideran como una discapacidad como tal, pero obviamente cuando ya utilizamos nuestro idioma las personas empiezan a notarla. Pero obviamente nuestro rasgo característico es la lengua de señas, la cual nos identifica ante la sociedad. Y también hemos encontrado muchas personas que empiezan a ensordecerse y empiezan a aprender lengua de señas y ven lo valioso que es aprender este idioma para comunicarse no solo con nosotros, sino con otras personas también. Entonces es algo que nosotros compartimos con ellos, nuestro patrimonio. Los capacitamos también en lengua de señas, que eso es muy importante para que la persona, al momento que utiliza ya este idioma, llegue a identificarse también con esta cultura. O sea, en la práctica se van, por ejemplo, yo podría decir, el aprendizaje de la lengua de señas ayuda a tener una plena integración y participación en diferentes ámbitos de la discapacidad, y podríamos decir en el trabajo, en la educación, en las diferentes actividades de la vida cotidiana. Por supuesto,
cuando una persona no tiene un idioma, por decirlo así, no conoce lengua de señas, entonces es complicado. Por eso nosotros siempre socializamos, sensibilizamos la importancia que las personas puedan formarse. Actualmente ya hay varios espacios de capacitación en lengua de señas, cursos de lengua de señas, por ejemplo, para que las personas puedan primero sensibilizarse ellos mismos, puedan entender la discapacidad y también puedan utilizar el idioma. Sí es un inconveniente a veces que las familias impiden que sus familiares puedan aprender lengua de señas. A veces piensan, no, las manos las mueven solo los monos, por ejemplo. Pero eso es algo que nosotros estamos sensibilizando para que la gente conozca la importancia. Cuando yo he encontrado varios casos, ¿no? A veces hay personas que por algún accidente automovilístico o lo que fuera llegan a adquirir la discapacidad. Entonces se genera un impacto emocional muy, muy, muy fuerte. No tienen manera ya de comunicarse con nadie. Entonces sí, eso genera un impacto, como mencionábamos, en la parte psicológica. Así es que nosotros le invitamos a nuestras asociaciones, a nuestras actividades que realiza la Federación Nacional de Personas Sordas, y hemos tenido casos de personas que llegan y dicen: mi hijo está guardado en la casa, no quiere hacer nada, no quiere comunicarse con nadie, no puede hacerlo porque no los escucha, tuvo esta situación, y nosotros nos encontramos con esta persona, sí, poco a poco, hasta que va adecuando su cerebro, hasta que va entendiendo y aceptando el tema de la discapacidad, que es difícil al inicio, obviamente. Entonces puede entender lo valioso de este idioma. A mí la verdad me ha impactado casos como esos, la verdad, y por eso nosotros hemos buscado la forma de abrir más espacios para que ellos puedan conocer. Han pasado ya algunos años, 4 años concretamente del caso que te comento, y la persona ha aprendido lengua de señas y ahora puede incluirse más efectivamente. Lógicamente, nosotros entramos en esta conversación porque consideramos el desconocimiento de muchos de nosotros de la problemática que existe en nivel de comunicación, y eso lo vemos reflejado principalmente en las diferentes condiciones que existen o tipos de discapacidad, pero nunca nos ponemos a pensar qué tan difícil el hablar puede ser un impedimento para poder mantener un contacto y poder mantener una información asertiva o efectiva. Cuando tú has visto desde tu proyección, yo no sé si tú adquiriste la discapacidad, tu condición de discapacidad auditiva, desde la niñez o la adquiriste de más adulto, pero ¿cuáles son los problemas que más se enfrentan regularmente las personas con discapacidad auditiva, principalmente también los sordos, en el sistema educativo, por ejemplo? Porque al reflejarse esto quiere decir que en muchos casos cómo llegan a prepararse y cómo es el esfuerzo que hacen las personas con discapacidad auditiva para poder mantener el estudio de la educación, podemos decir, inicial, después la primaria, secundaria, y luego llegar a la universidad y de pronto obtener un trabajo. ¿Es complejo esta condición? Gracias a la pregunta. En el caso mío, yo luego mi madre me cuenta que yo más o menos luego de 9 meses adquirí una enfermedad y me pusieron un medicamento que fue muy fuerte, tenía mucha fiebre y eso hizo explotar mis tímpanos, así es que eso prácticamente desde que era muy pequeño. Pero yo estuve en escuelas oralistas donde me enseñaron a articular, pero francamente no tenía conocimiento de los conceptos de las palabras, solo aprendí a articularlas. Y estuve siempre en un sistema inclusivo, en educación regular. Pero la verdad yo no tenía amigos, no tenía con quién relacionarme, era muy complicado, francamente, porque los otros niños eran oyentes. Cuando pude ir a la institución donde habían otros niños sordos, tuve la oportunidad por primera vez de no solo aprender palabras, sino conceptos, significados de las palabras. Podía comunicarme con otros, así es que yo cuando hago un análisis de mí mismo, de el haber estado en los dos tipos de educación, sin duda, la educación en lengua de señas es totalmente superior. Yo soy de Cuenca, y justamente me mencionaban, pero sabes que las oportunidades para educación para sordos están en Quito, así es que también fue un cambio para mi familia tener que venir acá a Quito para poder tener una educación de calidad, una mejor educación. Y cuando hablamos ya de la universidad, porque lo que te cuento fue en educación primaria y bachillerato,
Pero cuando se trató de la universidad, yo estuve en la UTE, que me abrieron la oportunidad de estudiar, pero el intérprete lo tuve que pagar yo mismo. Éramos dos sordos que estudiábamos simultáneamente y entre los dos teníamos que poner el dinero para pagar la hora del intérprete, así que era muy complicado. Eso estuve así mientras duró la carrera hasta que me gradué. Pero sí, sí, yo mismo hago un análisis de todo de lo vivido y es complicado porque sucede mucho en el ámbito educativo. Actualmente hablan de la inclusión, pero no hay intérprete, no utiliza un intérprete. Así es que el Estado tiene obligación no solamente de poner la educación inclusiva, sino de generar las condiciones mediante un intérprete de lengua de señas. Para mí es muy, muy importante aquello. Entonces la inclusión tiene que ser con un intérprete de lengua de señas o no sirve. Ahora, al entender y comprendemos tu condición y la situación de la educación, eso quiere decir que en muchos casos los niños que han adquirido una condición de discapacidad auditiva tienen que estar en institutos especializados o escuelas especializadas que tengan y les enseñen la lengua de señas, ¿entendería así? O el sistema educativo o la currícula está adaptada para enseñar de manera diferente, porque yo me imagino el aprendizaje o la currícula es la misma de un niño que no tenga discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero para poder comprender tienen que aprender lengua de señas. O sea, tú tienes que entrar a la escuela y lo primero que te van enseñando es la lengua de señas y de ahí va el proceso educacional. ¿Cómo funciona el sistema educativo en esos casos? Hablamos de dos caminos, ¿no? En el caso del Ministerio de Educación, recuerdo que en el año 2019 hizo el lanzamiento de lo que se llamó el modelo bilingüe bicultural. ¿Okay? Entonces, este modelo tenía como característica importante que en los primeros años los niños sordos puedan aprender de manera natural su idioma, en institutos especializados donde haya docentes sordos que les enseñen muy bien su idioma y que simultáneamente vayan aprendiendo el español escrito como segunda lengua. Y luego la inclusión propiamente dicha se practique a nivel ya de los siguientes años, a partir del 8º, 9º año de básica, pueden recién incluirse allí. Porque ahí sí ya hay una información, conocimiento ya más fortalecido y puede ingresar a incluirse. Eso recuerdo que salió en el 2019, pero en el papel, porque en la práctica no se ve. A veces quizás ellos quieren incluir ya desde tempranas edades la autoridad educativa, pero sin intérprete. Entonces, uno dice, si se va a generalizar la educación inclusiva está perfecto, pero con intérprete de lengua de señas, que sea efectivo, pero yo no veo que sucede eso. Y lo hacemos, siempre insistimos en ello, pero las autoridades siempre, la misma justificación. No hay dinero, no hay presupuesto, entonces eso es un problema y eso es lo más importante que hay que hacer. Ahora, si vamos al contexto, ¿no es cierto? El Estado debe garantizar una plena inclusión de las personas con discapacidad en general, además de la auditiva. Pero yo preguntaría, ¿tenemos suficientemente intérpretes para poder dar la cobertura en el ámbito de la educación, del trabajo, de la atención efectiva? ¿O todavía no tenemos una cantidad de intérpretes para que puedan ser contratados por el Estado para poder ejercer esa acción? Yo diría que no existe la suficiente cantidad. Hemos conversado con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ellos dicen es que no podemos contratar, aunque hubieran, porque no está la función del intérprete de lengua de señas en el manual de puestos del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo, perdón. Entonces, eso es un problema. Entonces, ellos necesitan contratar, y aunque lo quisieran hacer, pero no existen las condiciones para que ellos puedan contratar. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en mesas de trabajo. Hace poco trabajamos con la Universidad Católica, con el Instituto Tecnológico Crecer, como FENASEC y otras organizaciones, también ANILSEC, la Asociación de Intérpretes del Ecuador, creando ya en un proceso de 9 meses, en varias mesas de trabajo, por lo menos en 10 mesas de trabajo, se creó ya el perfil para el intérprete de lengua de señas. Y se lo mandó al Ministerio del Trabajo, que es el encargado, pero seguimos esperando. Porque eso es necesario, esa herramienta, ese perfil es necesario para que en el manual de puestos lo puedan incluir y ahora sí puedan contratar intérpretes como intérpretes, bajo la figura de intérpretes en el sistema educativo.
Pero lastimosamente del Ministerio del Trabajo no tenemos respuestas. Nosotros hemos hecho un trabajo con la academia, porque nosotros, inclusive la Defensoría del Pueblo nos ha acompañado en este proceso, pero no tenemos respuesta. Entonces sí es un problema. O sea, en la práctica podríamos decir que existe, podríamos decir, un tropiezo directamente para que se pueda acreditar la condición del intérprete de lengua de señas, ¿no es cierto? Que habría que diferenciar en lo que es la certificación que hace el SECAP para el intérprete de lengua de señas, que se hizo en algún momento, pero que era para los medios de comunicación, entendería, si no es cierto. Y ahora, si es que dentro de la norma y la regulación establece que al crearse institutos de educación o los facilitadores que aprendan interpretación de lengua de señas, ¿quiénes los tendrían que certificar? Porque ahí dependería mucho de la obligación también del Ministerio de Trabajo de decir y poner la categorización, un SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6. ¿Cómo fue ese trabajo hasta el momento para definir que ese perfil pueda cumplir hasta con una remuneración justa y pueda ser contratada y desempeñe esas actividades de intérprete, por ejemplo, en el sistema educativo? Estoy hablando en este caso del sistema educativo, que es la parte primordial de la formación y la educación y la preparación para el mundo futuro de cualquier niño que terminará siendo adulto en una sociedad donde se discrimina muchas veces a las personas con discapacidad. Justamente nosotros habíamos puesto originalmente planteado el tema del SP5 porque los intérpretes profesionales se lo merecen. Es un trabajo muy fuerte y es profesional. Pero no tenemos respuesta. Hemos nosotros seguido avanzando, pero por lo que tú mencionaste, porque consideramos que los niños son la razón principal, los jóvenes son el futuro y hay que darles una educación de calidad. Como habíamos mencionado, la primera acción que nosotros trabajamos muy fuerte es la creación de este perfil, junto con las otras instituciones. Actualmente también estamos trabajando con la CETEC. ¿Para qué? Para el tema de la certificación por competencias laborales. Para que quienes finalmente son intérpretes empíricos y necesiten una certificación, o sea, sean evaluados en base a un perfil más adecuado. Estamos trabajando con ellos en los dos lados. ¿Para qué? Para que de alguna forma esto vaya de la mano, sobre todo porque nos interesa la calidad de los intérpretes. Pero lo que queremos es que esos intérpretes no se apropien de la cultura de los sordos. Por eso hay que formarlos bien, que ellos sean intérpretes de calidad, que sean intérpretes que sepan su rol, su función de transmitir información. Listo, eso es lo que nos interesa. O sea, significando que la CETEC, a fin de cuentas, también es parte del Ministerio de Trabajo, si no me equivoco. Es una dependencia, ¿no es cierto? Al certificar los que aprendieron lengua de señas, tendrían un certificado de competencias. ¿Eso ya permitiría que muchos de ellos puedan integrarse laboralmente? Cuando una persona es profesional o probablemente ya se ha formado, y uno de los requisitos es que tenga muchos años de experiencia como intérprete ya empírico, y se le evalúa con el equipo evaluador y obtiene esa certificación, puede aplicar, obviamente, pero las condiciones son diferentes. Este nuevo proceso será diferente al anterior, mucho mejor. No con los errores que quizás pudieron haberse cometido en el momento de las evaluaciones anteriores, sino más bien queremos tener la certeza de que aquella persona que reciba esta certificación, que no es un título, finalmente pueda hacerlo y pueda garantizar ese derecho de la educación de las niñas y niños sordos. Ese es el objetivo. Rodolfo, hay algo que es importante, y no solo está la comunidad sorda de pronto viendo nuestro podcast, pero mucha gente tiene muchas inquietudes y a veces preguntan cuáles son los conflictos más graves que se puede presentar en no poder escuchar, por ejemplo, y cuáles han sido los conflictos más grandes en la sociedad que tienes, en actividad diaria, mensual, anual. O sea, ¿qué pasa? Que en realidad nosotros que tenemos la audición, por ejemplo, y el habla, consideramos que será tanto problema ser sordo, entonces, o será más difícil ser ciego, o será más difícil estar en silla de ruedas, ¿no?
Uno a veces se pone a pensar eso y va viendo en realidad cuáles son los impedimentos en silla de ruedas, la accesibilidad al medio físico, las rampas, el transporte no accesible. Es no evidente las interrupciones con los ciegos, por ejemplo, que sucede mucho, que su orientación principalmente tropezarse con lardos que están mal puestos, cabinas telefónicas, vendas ambulantes, ¿no? Pero a veces nos ponemos a pensar y en sordo en definitiva por último ve o puede caminar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas más graves que podrías ver tú que en tus años de vida pueden enfrentar las personas sordas, que muchas veces la sociedad no lo ve y no se imagina que le impide desarrollarse bien en una sociedad? El mayor problema que tenemos nosotros en todo el país, en todas las provincias del país, no hay oportunidades. Por ejemplo, en la parte educativa, en las ciudades más pequeñas, lo máximo que tú encuentras es educación a nivel escuela, lo máximo. No tienes oportunidades de ir al colegio, a la universidad, en la gran mayoría de los casos, porque aunque puede haber la oportunidad, no es accesible porque te toca pagar el intérprete. Y cuando estas personas sordas quieren ir a buscar un trabajo, les piden un título. ¿Cómo si no hay las oportunidades? Mira que hace poco hemos estado también trabajando, apoyando un proceso con el Colegio de Juan Montalvo para que muchas personas en el país puedan tratar de sacar cuando menos su bachillerato. Me da mucha pena que yo conozco a muchos jóvenes y adultos totalmente con sus capacidades completas para trabajar, pero sin las oportunidades porque no tienen un título. Entonces, la educación para nosotros es muy complicada, es muy difícil. Y tú sabes que con educación uno puede hacer mucho, la persona puede autorrealizarse, pero yo como persona sorda sí siento que esa es una de las barreras más importantes y que las autoridades de gobierno creo que no entienden a cabalidad este problema, esta problemática que tenemos. Tenemos que seguir avanzando, caminando para conseguir mejores oportunidades educativas. Por ejemplo, en la universidad hay instituciones que ofrecen carreras que pudieran ser beneficiosas para la comunidad sorda, pero dicen, bueno, está bien, aquí no discriminamos, venga, inscríbase, pero usted pague su intérprete. Por ejemplo, inclusive la Universidad Central, que es una de las universidades más grandes, es pública, permite que lleguen sordos, pero que lleven sus propios intérpretes, pagado el estudiante mismo. Entonces eso es un problema. De allí se han graduado algunos de nuestros compañeros sordos, pagando, como decimos, sus propios recursos, algunos sacado sus títulos, pero no lo convierten en accesible para la gran mayoría. Por eso, para nosotros, lo más importante es la accesibilidad y en la comunicación. Y seguimos trabajando. La Federación Nacional de Personas Sordas hace estos acercamientos, asesora, da acompañamiento, pero la verdad que ya hay cosas como el tema del intérprete que nos rebasa a nosotros. Y créeme que seguimos nosotros golpeando puertas en todos los gobiernos para pedir que cambie esta realidad. Porque nosotros ya ni siquiera pienso en mí mismo, yo pienso en los más pequeños que tendrán que seguir sufriendo esta misma realidad. Y lo ideal es que las condiciones cambien, por ejemplo, que llegue a una institución educativa donde les enseñen lengua de señas y pasen a la siguiente nivel de educación con un intérprete. Eso es lo que nos encantaría. Pero siempre va a haber una cosa. Vas a necesitar también un intérprete cuando realices la actividad. O sea, si ya vas a trabajar, ¿cómo te desempeñarías? Ya, por ejemplo, tuviste el intérprete en tu trabajo que estés trabajando, en el SRI, voy a decir, ya, estoy imaginándome, ¿no? Aunque tuvieron compañeros que trabajaron en el SRI. Y tú tienes que desarrollar tu trabajo en el SRI. ¿De ley también vas a necesitar un intérprete dentro del trabajo? ¿O tú crees que la sociedad también debe comenzar a incidir en prepararse para poder ir tomando camino y entendiendo a la comunidad sorda principalmente? Porque a fin de cuentas terminas integrándote, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú desde ese contexto? En definitiva, porque a fin de cuentas vas a compartir con personas que escuchan o que no tienen condición de discapacidad. ¿Y cómo enfrentas esa realidad cuando vas a un trabajo si en realidad no tienes también el intérprete ahí? ¿Cómo ves tú a futuro o cómo ves qué es lo que tenemos que promover? Cuando nosotros creamos, te cuento, COSORI, hace algunos años, nuestro centro de mediación comunicativa, eso sirvió mucho para brindar un servicio de accesibilidad de la comunicación, de tal manera que las personas sordas puedan tener un intérprete mediador en el momento que sirva de un apoyo inicial, ¿no?
Tuvimos, bueno, como paréntesis, el apoyo de algunas entidades de gobierno, municipios de algunas ciudades para poder nosotros realizar ese trabajo. Hay casos de emergencia donde el empleado necesita comunicarse por algún tema urgente, se comunicaba con este sistema, y esto sí fue muy importante porque permitió tener un intérprete en el momento para cosas muy emergentes. Porque si una persona sorda necesita comunicarse con su jefe, lo que tiene que hacer es buscar un intérprete y pagarle con su propio dinero. Eso es un problema también. El jefe paga también. Perdón. Exactamente. Entonces al sordo le toca pagar por el servicio. Pero en cambio, este servicio COSORI es gratuito y beneficio. ¿Sabes que el dinero que se ahorró a las personas sordas fue muy importante, porque de tanto pagar intérprete ya no había sueldo que alcance, ¿no? Entonces nosotros consideramos que este servicio es muy importante. Lastimosamente en 2019, por tema de la pandemia, pues dejó de funcionar como tal, y nosotros seguimos buscando la forma, presentando propuestas, proyectos para darle vida, ¿no? Y justo nos habíamos reunido también un momento con la actual vicepresidenta, pues, a propósito de poder tener un espacio de financiamiento, por decirlo así, cuando menos que conozcan la propuesta, porque esa es la responsabilidad del Estado, ¿no? Proveer servicios de calidad a todos. Le gustó el proyecto, le gustó la propuesta, que estamos trabajando también con las federaciones, y esperamos que muy pronto podamos hacerlo en este año. Y sigamos trabajando con este servicio, con las 5 federaciones estamos trabajando en conjunto muy fuerte con eso. Pero eso queda para el final. Vamos a comentar. Pero hay algo que ya me vas vinculando, me voy vinculando a la vida cotidiana. Oye, una pregunta. ¿Los sordos se casan con sordas? ¿O cómo es una relación? Lo que tú dices, la comunicación es importante, ¿no es cierto? Muchas veces uno ve y va pasando y todo, pero ¿cómo es una relación sentimental? O sea, porque tú dices, muchas veces yo he estado solo y me tocó cuando yo estaba estudiando, era difícil porque me tuve que separar de la sociedad y tuve que ingresar a estudiar donde había más sordos y todo lo demás. ¿Cómo es una relación de enamorarse, por ejemplo, que sea oyente de pronto, o el hombre o la mujer, o no tenga audición, o en su mayoría se casan entre sordos? Pregunto, perdón que lo haga así, pero esa es la verdad, tengo curiosidad por saber. Sí, normalmente quizás la ventaja de casarse con una persona sorda es la comunicación. Estás conversando todo el día, 24 horas en lengua de señas. Es una gran ventaja, porque no nos cansamos. Cuando es con una persona oyente, el problema es que la comunicación, nos comunicamos diferente, ¿no? Y hemos tenido varias experiencias de otros sordos que dicen es que es mejor casarse con alguien sordo porque por la comunicación permanente. O sea, es mejor no pelear. ¿Lo oyes o no lo oyes? ¿No? O sea, hay una relación así. Han tenido novias oyentes. Sí, yo he tenido también novia oyente también, y yo también lo he visto. Así es que el tema del oyente es que, claro, uno cuando observa a la persona quizás puede enamorarse, pero a veces hay muchas barreras y prejuicios. La familia también, oye, pero ¿cómo te vas a casar con un sordo? Luego tus hijos van a salir sordos también. Entonces también hay un prejuicio. La ventaja de la comunicación a veces sincera es que te cuentan eso y uno ya lo sabe. Pero hay quienes finalmente no les importa y deciden casarse con una persona sorda, respetan su cultura, su identidad. Pero sí, está el tema de la comunicación, el agotamiento de la comunicación en señas, que es diferente entre uno y otro. Yo sí he visto que son pocos, pero hay. No son muchos que terminan casándose sordo y oyente. La mayoría son entre sordos. ¿Sí? O sea, eso sí es una comunidad prácticamente. Bueno, ahora, si es que tenemos en ese tipo de relación, el comportamiento en el hogar de las personas con discapacidad auditiva, muchas veces cuando tienes hijos y tus hijos salen definitivamente, no tienen la condición con discapacidad, nace su hijo sin condición de discapacidad y salen oyentes, ¿cómo es esa
¿cómo podríamos decir? Esa empatía y ese trabajo que tienes que lograr como entorno familiar. O sea, tu papá, tu mamá es sordo, pero yo no tengo la discapacidad, soy chiquito y tengo que enseñarle desde pequeñito si no oye sonidos. ¿Cómo es esa relación? No sé si tú eres papá, eres casado, eso nunca te he preguntado, pero bueno, ya sabes que me podrías contar. Pero ¿cómo es justamente formar un hogar con dos papás sordos, mamá y papá, y de pronto con hijos sin discapacidad auditiva, por ejemplo? ¿Cómo funciona ahí? Ese es mi caso, ¿no? Yo tengo un hijo oyente. Mi esposa y yo somos sordos, mi hijo es oyente. La verdad nos dio mucha alegría. Pero nosotros desde que era un bebé empezamos a comunicarnos con él en lengua de señas y él aprendió muy bien. Hubo la ventaja también que mi familia, que son oyentes, mi mamá, por ejemplo, vivíamos en la misma casa en otro departamento, pero tenía contacto permanente de tal manera que el desarrollo de la lengua oral tampoco hubo inconveniente. Así es que mi hijo es bilingüe, está en las dos culturas, en los dos idiomas, no tiene ningún inconveniente. Por ejemplo, algunos padres oyentes preferirían que sus hijos sean, algunos padres sordos preferirían que sus hijos sean sordos. En nuestro caso nos ha ido muy bien, hemos disfrutado estar con un hijo oyente. Pero a veces la preocupación superior es cuando son padres oyentes que tienen hijos sordos, ¿no? Porque no saben cómo comunicarse, qué voy a hacer, cómo me voy a comunicar. Yo he visto mucho eso, más bien, esa es la problemática más grande, y por eso existen, quizás valga la pena mencionar, hay instituciones educativas, UESME, Enriqueta Santillán, aquí en Quito, que pueden asesorarles en ese tema. Okay. Ahora, en ese contexto me vas aclarando. Por ejemplo, tu hijo, ¿a qué edad ya podía contigo usar la lengua de señas? ¿A los cuántos añitos realmente ya se comunicaba contigo? Desde chiquito tú le enseñabas, ¿no es cierto? Pero me imagino que el niño, no sé, el niño a los 4 años moverá ya las manos o hará lengua de señas, no sé, no las señas para que después, ¿a los cuántos años él desarrolló la habilidad? Cuando él tenía un año, yo ya le hacía algunas señas y él me las imitaba. No una comunicación completa, pero sí me hacía señas mamá, hacía señas papá, no bien configuradas, pero lo hacía. Él decía leche, él decía teta. Entonces es porque desde temprana edad nos comunicamos con él y él logró ya desarrollar una primera lengua. Mi mamá, que es oyente, le ayudaba, ¿no? Como decíamos, para que él fortalezca la parte oral, pueda hablar como los otros niños oyentes. Pero mi hijo sí ya aprendió a adecuarse a nosotros y él ya se comunicaba con nosotros desde que éramos muy pequeños. Entonces yo le hacía la señal de te quiero mucho y él también imitaba. Entonces como debe ser porque uno utilizaba el idioma desde temprana edad y él imitaba, ¿no? Como sucede en todos los idiomas. Entonces así, esa fue la señal de amor, de cariño, y él la utilizaba desde temprana edad mismo. O sea, en definitiva, todos podríamos aprender lengua de señas si es que nos pusiéramos el empeño desde muy pequeños hasta el desarrollo. O sea, que no es algo complicado, sino que necesitas de una voluntad importante. Justamente teníamos una pregunta. Tenemos una pregunta, Rodolfo. Listo. Dice que por qué nosotros no pedimos al gobierno que implementen en la manera curricular de las unidades educativas el lenguaje de señas. Y sí, por supuesto. Son instituciones educativas, necesitaría que se adecue esa propuesta, es importante, pero como digo, y está bien con que las personas todos puedan aprender, pero en una institución inclusiva lo que se necesita mucho son intérpretes, porque son profesionales en la comunicación. Pero en definitiva, si aprenderían todos los estudiantes en una malla curricular, sí podríamos propender a que la gente vaya preparándose, creciendo y teniendo la habilidad, y tendríamos una comunicación mucho más eficaz, porque sería esto un apoyo en la educación entre las mismas personas o los mismos estudiantes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Yo, como experiencia, he visto que en algunos lugares intentan hacer una inclusión efectiva. Yo lo veo. Pero he tenido la oportunidad de participar en proyectos donde a los más pequeños se les va enseñando un poco el vocabulario, algunas señitas, e inclusive
y te quiero contar que algunos lo utilizan bien y otros no tan bien. Me acuerdo que les enseñé el abecedario, y cuando ellos estaban haciendo ya sus exámenes, entre ellos se pasaban la respuesta, pregunta A, B, C, y entre ellos se pasaban porque ya sabían el abecedario de enseñas, ¿no? Yeah. Eso es interesante. Los niños oyentes pueden aprender rápidamente, pueden aprender, comunicarse, y eso es muy bueno. A mí me ha gustado cuando yo he visto que en algunas instituciones ponen, pero más que nada privadas, ¿no? Ponen lengua de señas para que el niño sordo tenga un entorno de gente con quien comunicarse. En otros espacios donde en otros espacios como yo te comento, he visto que algunos desde tempranas edades, los niños más pequeños ya les enseñan lengua de señas, y eso es bonito. Y a veces uno les ve comunicarse libremente en el de recreo, y yo digo, pero esos son sordos. No, son oyentes que se les ha dado formación en lengua de señas, cursos cortitos aquí, y tienen su compañerito sordo y se comunican muy bien. Así que el niño sordo disfruta porque tiene con quién comunicarse. Mira, en otros países, en varios países, la lengua de señas es parte de un segundo idioma. Les enseñan desde tempranas edades, desde que son pequeños, y son bilingües, y tienen un compañerito sordo y no les pesa. Pueden comunicarse y hacer la vida más agradable, o sea, con quien el niño sordo tenga y pueda comunicarse. Yo pienso, ojalá en el futuro Ecuador pueda replicar esos modelos importantes. Sería bonito. Yo he visto en varios países donde sí se aplica. Una pregunta, Tena o Camila. Al ver la experiencia del invitado, ¿sería mejor si los estudiantes sordos estarían en una institución inclusiva con intérprete o solo para sordos? ¿Cuál sería la mejor opción, según su apreciación? Porque después los sordos se van a enfrentar lastimosamente, la mayoría, a un trabajo donde hay personas oyentes. En el primero de los casos, como yo había mencionado, desde tempranas edades deben estar en institutos donde la educación sea en lengua de señas, institutos especializados. La primera etapa de su aprendizaje, su niñez. Ahora, si hay instituciones inclusivas donde les dan intérpretes de lengua de señas desde tempranas edades, es importante, pero como dije, son dos procesos continuos que tienen que darse. O sea, en la práctica se funcionaría mejor en eso. Exactamente. Así debería funcionar. Primero instituciones especializadas y luego inclusión. Las instituciones especializadas, ya saliendo del contexto, entonces hemos entendido el contexto familiar hasta cierto punto, ¿no? O sea, nos deja siempre en la expectativa de poder ver en realidad cómo tenemos que seguir desarrollando, pero la clave está, ¿dónde crees tú que esté la clave principalmente? En que podamos tener, ¿cómo diría yo?, una mejor conexión con la comunidad sorda. Porque muchas veces puede haber desconfianza de la comunidad o de la persona sorda en que el mensaje no esté bien transmitido o no. O ahí también se vincula la confianza con quien realiza el tema de interpretación. Y eso debe ser por la calidad, por el tiempo de conocimiento principalmente, porque tampoco es que un intérprete sale de la noche a la mañana haciendo cursos, y otra cosa es que haya un intérprete que lleve una trayectoria, un tiempo de expresión y un tiempo que esa interpretación sea asertiva y sea muy buena, no improvisada, y que ya se considera por ser intérprete yo puedo hacer cualquier tipo de interpretación. Gracias, la pregunta es sumamente importante que aprendan a aplicar el protocolo de intérpretes, que lo conozcan, lo interioricen, conozcan la cultura, la cosmovisión de la persona sorda, aprendan a respetar a la persona sorda, que entiendan que su función es pasar información, que interioricen esos aspectos es muy importante. Hay protocolos que los intérpretes deben conocer, y uno lo nota en el ejercicio del intérprete, entonces eso llega a generarte confianza. Ese protocolo ellos tienen que aprender a manejarlo. Por ejemplo, qué sé yo, me invitan a mí en este tema que te mencionaba sobre el perfil de puestos, y uno va con intérprete, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces el intérprete llega, se ubica, perfecto, tenemos un intérprete allí, y esta persona da un servicio. Entonces me ayuda para que yo pueda tener la comunicación en tiempo real, y eso es importante, eso es muy, muy bueno. Pero a veces hay intérpretes que dicen, no, espérate un ratito, y ellos toman la palabra y empiezan ellos a explicar
y ya dejo de ser yo el actor principal, entonces no aplica su protocolo. No lo aplica. Entonces es una persona que le hace falta, porque si no, espérate, yo voy a explicar, yo tengo experiencia. No, tú no eres el importante, yo soy el importante. Por eso a veces existen conflictos, existen personas que, y es porque nunca van a una asociación, son personas que no profundizan, no visitan la Federación de Sordos, no conocen a sordos. ¿Sí? Entonces, como no lo conocen, entonces no pueden tener un conocimiento solvente, eficaz de lo que implica la cultura sorda. Por esa razón, por ejemplo, con Roberto, que me está interpretando, tiene 25 años como intérprete de lengua de señas, tiene más de 5 años con la federación. Entonces, son personas las cuales uno genera mucha confianza, que se profesionalizan, que conocen el protocolo, conocen sus alcances, conocen sus limitaciones. Inclusive pueden haber intérpretes que tengan muchos años de experiencia, pero igual no aplican el protocolo. Entonces, eso es lo que uno les pide a ellos, que ejerzan su trabajo, pero que cumplan los protocolos que ellos tienen que cumplir, que cumplan su función. Están para pasar información. Y a veces hay intérpretes que dicen, tengo mi título, pero no, como no están con la comunidad sorda, no se comunican de manera natural, así que tienen que mejorar también. Ahora vamos a vuelco de una pregunta que sería técnica en cierto modo. ¿Es lo mismo interpretar, la expresión, interpretar lo mismo que traducir o no? ¿Qué significa en la comunidad sorda o cuando hay una condición de discapacidad? Si es en traducir o interpretar, ¿es lo mismo o no? ¿O hay diferencia? Es diferente. Justamente la Federación Nacional de Personas Sordas estamos trabajando mucho en estos talleres, ¿no? En talleres para que las personas puedan conocer las diferencias entre traducir e interpretar. Y la gente se ha dado cuenta que existen diferencias sustanciales. No es lo mismo lo uno y lo otro. Por ejemplo, en el caso de la interpretación, de la traducción es un proceso más de adaptación. Por ejemplo, un cuento. ¿Qué es lo que un cuento? Es un documento escrito. Es un documento escrito donde la persona tiene esa fuente, ¿ya? Pero no es lo mismo. La interpretación es un tema, un tiempo real, donde las personas lo ven, lo observan y se transmiten los sentimientos y emociones. Entonces, a veces en el proceso de interpretación, la gente, como es en tiempo real, no entiende bien a cabalidad el concepto, el mensaje, y por esa razón no lo transmite de manera apropiada. En la traducción quizás tienes más tiempo para transmitir también todo lo que está en el documento escrito. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos, que las personas puedan conocer más en detalle estos temas en los talleres que nosotros estamos dando con profesionales y expertos. Entonces, es importante que si la gente quiere conocer un poco más, pueda ingresar a estos talleres. Mira, mañana mismo vamos a empezar con la difusión de un segundo tema de este que tú estás preguntando. Algo importante, los sentimientos, voy a decir tal vez una locura, no sé, puede que sea, pero se me ocurre decir, ¿cómo son los sentimientos de una persona sorda cuando alguien te cuenta una noticia triste? ¿Lloran? O sea, ¿lo sienten en la misma categoría? ¿O como que se diluye un poco ese sentimiento? ¿O no es así? Perdón que lo pregunte porque me queda en inquietud. Tú me decías, ¿no? O sea, te están transmitiendo una noticia, te voy a decir, oye, es que se murió tal persona y tú le creías mucho. ¿Es como te cuenta el intérprete o es que a ti ya te impacta de una sola el hecho de la noticia? ¿Cómo se refleja eso? Por eso es sumamente importante. Lengua de señas tiene las expresiones faciales. Okay. Entonces, si alguien te puede decir, sabes que alguien murió por disparos, listo, pero no utiliza las expresiones correctas, no me transmite la emoción. Yo no entiendo, o sea, por qué tengo que emocionarme o no. Pero si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, y utiliza las expresiones faciales y corporales apropiadas, propias de la lengua de señas, entonces obviamente uno le llega los sentimientos, como al resto. Entonces, por eso es muy importante. El rostro es vital a la hora de transmitir lengua de señas. O sea, la expresión corporal es parte primordial de esa transmisión del mensaje para tener la comprensión y el sentimiento de lo que vas aprendiendo y lo que vas expresando. Por supuesto. Ese es el trabajo del intérprete. No solamente es pasar palabras, es adaptar el mensaje, es conocer la cultura del sordo, qué le emociona, cómo se le transmite a él emociones, sentimientos. Pero si el intérprete considera que todos son las manos y no utiliza cuerpo, no utiliza rostro, no transmite la misma emoción.
pero cuando él conoce exactamente cómo es la lengua de señas, va a transmitirnos las emociones que tienen el mensaje original. Y ahora si hablamos de la lengua de señas, que es una lengua, ¿no es cierto?, que es el idioma de la comunidad, yo pregunto, ¿es lo mismo Manabí, Guayas, Santo Domingo, Sucumbíos, Pichincha? ¿Son las mismas lenguas o no? Porque tenemos un diccionario universal, y de lo que yo conozco, me recuerdo porque lo construimos junto a algún momento, el primer diccionario que lo tuvimos construir con FENACE, y mi pregunta es, hay la lengua norteamericana, que es la mundial, creo que la llaman así, y por ejemplo, la lengua de señas ecuatoriana, pero en las provincias hay variantes de lengua, ¿o no? ¿O sueñas diferentes? El diccionario, sí, obviamente, es un instrumento que permite que tenga un marco común, por decirlo así, el idioma para todas las provincias, pero sí existen algunas diferencias. Esta seña, que es arroz. Arroz. ¿Así? Okay. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas los antiguos, como el arroz lo seleccionaban, ¿no? Sacando las basuritas. Pero, por ejemplo, en la costa utilizan esta seña para arroz. ¿Y por qué esta? Parece que la forma como se hace el arroz se hace más graneadito, ellos lo ven de esa forma, ¿no? Entonces ellos le han puesto la seña de manera diferente. El arroz de allá en la costa sale más rico, así es que no sé, por lo que está más graneadito, yo no sé, pero tienen esa forma de seña. Pero como las dos señas son ampliamente conocidas y aceptadas, se mantienen las dos. La comunidad sorda utiliza las dos. Pero no te confunde que aquí para hacer otra cosa esto, o sea, definitivamente lo aceptan como arroz en las dos expresiones. No te confundes. Porque cuando tú estás en una asociación, estás en la comunidad sorda, estás en el día a día con el idioma, tú ya reconoces, no te confundes. Es un idioma dinámico, que va cambiando, va evolucionando. Ahora, si fuera realmente tan diferente, fue un problema, pero no es tan diferente entre ciudades. Tú vas inventando, perdón si es la expresión maldicha, pero tú vas creando de acuerdo a las realidades diferentes señas, me imagino, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros decimos humita, voy a decir humita aquí capaz que en otro lado no dicen humita, el tamal lojano, el tamal cuencano, el tamal de diferentes, o sea, o la yaca, o las cosas, o sea, ¿cómo determinas ese flujo de información enorme para que puedas tener un montón de significados y un montón de señas, ¿no es cierto? Porque debe haber un montón de señas. ¿Quién crea las señas? Se crean, por supuesto, nuevos términos y los tenemos ya recopilados. Ojalá una segunda, tercera versión del diccionario, una actualización del diccionario, en la cual hay que seguir analizando los términos que ya están y tal vez añadiendo otros nuevos. Y ahí es donde es importante esta segunda fase generacional que nosotros tenemos, que es el trabajo con la academia. Por ejemplo, antes, cuando se creó el diccionario, no habían estos institutos que ahora, por ejemplo, como el Instituto Pichincha, que permite que más sordos se formen académicamente. Es decir, quiero decir que ya hay sordos que tienen otros perfiles. Uh-huh. Y con esa necesidad educativa ha aparecido también necesidad lingüística. Entonces, obviamente, se han seguido creando nuevos vocabularios, nuevos términos académicos, los cuales habrá que seguir poniendo en una nueva versión del diccionario. O sea, pero por ejemplo, en el Oriente, yo hablaré en el Oriente, allá bien adentro, sí, nos hemos encontrado con personas sordas de poblaciones muy lejanas, donde ellos han creado por su necesidad, por su entorno, algún tipo de vocabulario. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, Otavalo, en diferentes lugares, ellos tienen por su realidad, por su situación, por su entorno, ellos mismos han creado sus propios vocabularios específicos para cosas específicas, ¿no? Y que no hemos logrado todavía documentar, pero sería interesante que si un gobierno asumiera el reto de poder documentar eso, también sería valiosísimo. Qué importante es ver entonces, en definitiva, la voluntad de ir creando las señas son en concordancia las necesidades de la población principalmente y del contacto que debes mantener en tu entorno geográfico, ¿no es cierto? Pero la comprensión directamente y la habilidad de las personas
que tienen en este caso la condición de discapacidad auditiva se va adecuando y adaptando en realidad a ese intercambio de información para poder lograr entenderse, porque algún momento puedes malentender una seña y puedes terminar en un problema, ¿no? Uno simplemente pregunta, oye, discúlpame, esa seña no la he visto, ¿qué significa? Y te lo explican en el ratito, como que tú estuvieras con una persona que dice una palabra que tú no la entiendes, ¿no? ¿Qué es esa palabra? Ok, y respetas porque sabemos que es de otra ciudad, de otro entorno, y tú dices gracias, ¿no es cierto? Eso pasa también con ustedes, a nosotros también nos pasa lo mismo. Y lo que hacemos, oye, mira, ¿sabes qué? Esta seña no la conocíamos, no, gracias, la asumimos en el momento. Por ejemplo, antes se decía con la R, ratón, por ejemplo, ratón. Pero vinieron nosotros, dijeron, no, la R es de los oyentes, pero mira, y ahora lo utilizan solamente con un dedito. Con un dedo. Con un dedito. Otros lo utilizan ya por la configuración de los dientes, ¿sí? Pero el movimiento es el mismo. Entonces, anteriormente se decía el chancho, por ejemplo, de esa forma. Utilizaban el chancho, así como te estoy mostrando. Pero los niños dicen, no, el chancho no es así. El chancho es así. Entonces también las señas se van cambiando porque, como decimos, un idioma vivo es generacional. Y nosotros seguimos asumiendo esos nuevos vocabularios, porque es una lengua viva, tiene que seguir evolucionando. Ya, ahora el chancho es así, entonces... El chancho es rico. Así es. Ahora, otra habilidad que tienen es leer los labios. Si no escucharon, ¿cómo tienen una habilidad de podernos leer los labios a nosotros? O sea, y poder comprender en cierto modo lo que dice. A ver, pero no son todos. Hay que entender que son algunos que tienen esa destreza, han desarrollado esa destreza o la han aprendido. ¿Por qué? Porque hay escuelas oralistas que les enseñan desde tempranas edades a que ellos aprendan a leer labios. En el caso mío pasó así. Pero ya ahorita yo soy adulto y yo utilizo lengua de señas muchísimo más que el español oral. Pero sí, yo he visto que algunos pueden desarrollar esa habilidad y utilizan las dos formas y está perfecto, ¿no? ¿Cómo crees tú que puede ser las alternativas de una mejor comunicación si no sabes lengua de señas? ¿Cómo ves que alguien que no sepa lengua de señas, que sea un oyente, que sea un ciudadano sin condición de discapacidad, que quiera hablar contigo, cómo crees tú que puedes recomendar que se comuniquen de la mejor manera? ¿Cómo puedes mantener un contacto? Si te escriben, no todos saben escribir, porque la lengua de señas no tiene artículos, si no me equivoco, si no son señas. Pero, ¿cuál es la alternativa de una mejor comunicación? ¿Qué crees que tú puedes recomendar a la gente? Además de aprender lengua de señas, ¿no? Pero, ¿cuál podría ser una posibilidad? En el caso mío, en ocasiones que me encuentro con una persona oyente, nos comunicamos escribiendo. Sí, mucho está las expresiones corporales, ¿no? Uno utiliza todo el cuerpo, el rostro, tipo mimo en ese sentido, sí, mímica para hacerse entender, pero eso es como al inicio. Pero el tema es que cuando uno les escribe, las personas no lo entienden, o lo que ellos escriben yo no entiendo, porque el vocabulario o la destreza del español, en este caso el español escrito, es diferente. El oyente ese es su idioma y utiliza palabras que nosotros no entendemos. Entonces, cuando a veces yo no entiendo algo, me hago entender, hago la mímica para que me entienda. O sea, es un proceso que uno ha desarrollado en el día a día porque le toca. En mi trabajo, por ejemplo, todos son oyentes, ¿no? Y cuando yo llegué por primera vez, fue un choque para ellos, quizás para ellos más que para mí, porque no podíamos comunicarnos, pero ya poco a poco fueron adecuándose. Decía, mira, sabes que esto y esto, y con las expresiones, la mímica, poco a poco hemos ido aprendiendo, y de a poquito también van aprendiendo señas. Me escriben cómo digo buenos días y les enseño cómo se dice buenos días, y ellos ya se llevan ese día y les veo practicando, y mañana ya vienen y dicen buenos días y yo digo gracias, buenos días. Así es que es un tema de compromiso, de todos los días ir aprendiendo unos y otros. Me dice, me escriben, dicen, ¿cómo digo cómo está? Y yo le enseño cómo digo cómo está y les veo practicando. Mis compañeros en el aula, en la oficina lo hacen, pero al inicio sí viene el tema kinestésico, que uno tiene que utilizar todos los recursos para hacerse entender. O sea, en definitiva, vas aprendiendo y los otros van aprendiendo de ti, en cierto modo.
¿Sí? Ok. Exactamente. Y un sordo cuando se enoja, ¿cómo expresa el enojo? ¿No puede hablar malas palabras o sí? Cuando estamos entre sordos y a veces nos damos cuenta que a veces nos tratan mal, porque sí se burlan, ¿no? Nos damos cuenta. El sordo sí se enoja, sí reacciona, ¿no? Quizás no le entenderá la mala palabra que dice, pero como la expresión es tan clara, se nota, nos hacemos notar. A veces nos damos cuenta que tal vez si alguien se está burlando, lo que sea. O sea, uno sí se da cuenta y uno se acerca y dice, disculpa, le hace la expresión, ¿alguna cosa? Y a veces, y tenemos nosotros alguna tarjetita, mira, somos sordos, anda a aprender lengua de señas, algo, ¿no? Sí, o sea, tratamos de evitar el conflicto, pero sí les decimos. Pero sí, cuando notamos que alguien realmente, directamente nos quiere tratar mal, por supuesto que nos enojamos como cualquiera del resto, ¿no? Okay. Hay algo importante. Ustedes van caracterizando a las personas, a veces por el nombre, por el abecedario que usan, ¿no es cierto? Y, o si no, por la seña. ¿En qué se fijan? A veces la cara, por ejemplo, uno les observa. Tienes un lunar, la forma de tu cara, como es el cabello, uno va viendo y le pones una seña. Por ejemplo, el intérprete de acá es de Roberto y tiene esa seña porque anda siempre fruncido, entonces ya tiene esa seña, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ese es el tema. Le das algo específico que se le dibuja ahí. ¿El mío cómo es? ¿Tu seña es así? Es como, así. Con la X. Esta es la X. Así, mira, así. ¿Sí ves? ¿Ya? ¿Sí? Y es para acá atrás, ¿no? Yo creo que era porque no tenía cabello. Bueno, ya te pusieron antes, ¿no? Ya. Hay que decir que me dijeron que es la seña, así que ya es un tema que me lo pasaron y esa seña se va contigo siempre. Ok, Cali. Es una pregunta de una persona que está estudiando lenguaje de señas y lengua de señas también y dice, pregunta, ¿cómo haces la interpretación si Rodolfo dice con las manos muy pocas expresiones y gestos? Otra vez, por favor. Es para ti. ¿Cómo haces la interpretación si Rodolfo dice con las manos muy pocas expresiones y gestos? Es un estudiante. Voy a pedir nuevamente que me repitas la pregunta. Que ¿cómo haces la interpretación si Rodolfo dice con las manos muy pocas expresiones y gestos? Gracias la pregunta. El que está conmigo es un intérprete profesional que conoce no solamente el vocabulario, es una persona que conoce el protocolo del intérprete. A veces las personas piensan que la lengua de señas tiene una estructura gramatical diferente. Esperan ver artículos, los o la gramática del español, pero él es un intérprete profesional que entiende los movimientos, entiende el rostro. Es como, por ejemplo, el inglés. Obviamente, alguien cuando hace la traducción del inglés al español, tiene que adaptarlo, es la misma situación. Cuando hay un intérprete aquí, él conoce todo, conoce los diferentes componentes para transmitir un mensaje. Porque es una lengua. ¿Es lengua o lenguaje? Exactamente. Es una lengua. ¿Es un idioma? Es un idioma. Okay, es un idioma y por ende es una lengua. Cuando hablamos de lenguaje hablamos de una capacidad, ¿no? De comunicarse. Lo nuestro es un idioma. La lengua de señas es un idioma. ¿Qué crees que deberíamos lograr principalmente en la empleabilidad? El segundo lugar tienen las personas con discapacidad auditiva del empleo. Primero van las personas con discapacidad física y segundo van las personas con discapacidad auditiva. Y muchas de las empresas a veces dicen, yo prefiero tener personas con discapacidad auditiva por sus niveles de desarrollo, no se distraen, el sonido, no se entretienen trabajando. ¿Tú crees que eso es una visión desde cierto modo asertiva o crees que es una observación que podría decirse que es discriminatoria? ¿Cómo consideras, cómo lo ves tú desde esa apreciación? La persona sorda cuando ingresa a trabajar es muy visual. Es muy visual. Aprende todo, el canal es visual. Como no escucha,
Entonces obviamente se concentra, ¿sí? Es lo que sucede con nosotros, esa es una realidad. Te cuento que mientras podemos estar también trabajando, observando en lo que nos concentramos, estamos también observando a la vez lo que está pasando en nuestro entorno, que alguien nos está observando mal, que tiene una mala expresión facial hacia nosotros, o sea, nos damos cuenta. Pero bueno, cada uno es responsable de realizar su trabajo. Lo que sí es un hecho es que el sordo no es tonto, la verdad. El sordo se da cuenta y puede observar mucho más que el resto de personas, ¿no? Esa es una ventaja de nuestra condición. O sea, hay una habilidad después, a fin de cuentas, una habilidad y una destreza. Por supuesto, nosotros tenemos la habilidad de observar mucho en 360. Puedo estar conversando hacia el frente, pero te estoy viendo lo que me estás diciendo en un costado, a la vez, simultáneo. Es una gran ventaja. Es lo que a ustedes sucedería si estuvieran observando adelante y escuchando a los costados. Escucho al que está sí, atrás. por ejemplo, miren, en caso de los oyentes, dicen, por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando, a veces los oyentes están que se mueren del miedo porque piensan que uno no puede manejar, pero no pasa nada. Uno está manejando mirando al frente y a la vez también está mirando lo que pasa a los costados, ¿no? Porque nosotros tenemos habilidad. Mira, yo simultáneamente estoy observando el retrovisor y los dos espejos laterales a la vez que veo al frente. No tengo ningún inconveniente. La falta de la audición, lo único que ha hecho es ampliar mi rango visual. Hay un tema que es importante ya que hablas de manejar. Por ejemplo, muchas personas sordas han dicho ¿por qué no nos dan licencia de moto? ¿Sí? Y ellos dicen, ¿cómo es posible que yo no pueda tener licencia de moto si puedo tener licencia de carro? ¿Tú cómo consideras que podríamos defender esa tesis principalmente? Que una persona con discapacidad auditiva pueda tener la licencia de moto. ¿Consideras que eso, en cierto modo, no impide desde ningún punto de vista algún riesgo? Para nada. Mira, yo recuerdo hace más o menos unos 3-4 años. Habíamos presentado una propuesta precisamente a la ANT. Habíamos conversado en persona sobre el tema en una reunión presencial y habíamos, precisamente por necesidad de una de nuestras asociaciones filiales hacia ahí, sobre este tema, sobre el tema de las motos, poder conducir en moto. FENASEC ha hecho la propuesta de que se cambie la normativa en beneficio de este tema. Porque a veces dice el doctor, yo creo que parte por el tema de la evaluación en el momento. Todos se concentran en el oído, se concentran en lo que no puede. No se concentran en lo que sí puede. Uno le dice, a ver, evalúame visualmente, evalúame, ok, utilizo lentes como todos, tú también utilizas lentes, pero ¿qué más? Es que no oyes. Sí, no oigo. Sí, pero intelectualmente y visualmente no tengo inconveniente. Ya, lo que se logró conseguir en algún momento es que nos den una licencia con restricciones. Lo que pasa es que estás en la noche no puedes manejar. Y yo digo, ¿y qué pasa si tengo mi esposa que está embarazada y yo necesito salir con mi vehículo? No puedo porque me lo impide la ley. Pero otra cosa también es importante, por ejemplo, las oportunidades laborales. Actualmente la moto permite que tú puedas hacer servicios de envío, por ejemplo, en moto, pero nos coartan también ese derecho. Entonces les expresamos eso, mira, los oyentes tienen esas oportunidades, ¿por qué yo no? Pero a veces, como digo, en la evaluación, en la parte médica, son quienes ponen más de esa restricción, se concentran en lo que no puedo, pero no se concentran en lo que sí puedo. En todos los países prácticamente no tienen ningún inconveniente las personas sordas con manejar moto. Y como digo, muchos ante la falta de trabajo quieren dedicarse a los envíos, paquetería en sus motos y no pueden hacerlo. Entonces eso es importante que se regulen o se cambien esas normas, pero lastimosamente hasta ahora no tenemos respuesta. Pero bueno, eso es un compromiso de las federaciones de trabajar en esa normativa que vamos a exigir que se pueda cumplir y puedan tener en claridad. Eso es una propuesta que tenemos muy clara entre las federaciones. Y yo haría el análisis. Los choferes profesionales que dicen que tienen todas sus facultades completas, escuchan, ven, son los que mayores accidentes de tránsito provocan en el país. Y si ustedes piden una estadística sobre personas con discapacidad que conducimos, si tenemos la misma cantidad de riesgos, es lo mínimo de riesgos. Entonces yo sí creo que hay que pensar
en esa igualdad de condiciones justamente para podernos plantear varios esquemas, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que Rodolfo nos ha ido contando ha sido importantísimo, porque muchas de las personas que no tenemos esa condición, a veces vemos, y lo que decía Rodolfo, es que nos ven diferentes o se burlan de la condición de discapacidad. Y una de esas expresiones es ser sordo mudo. En el Ecuador se dice sordo mudo muchas personas. ¿Por qué no debo usar esa expresión de sordo mudo? Yo tengo mi tesis directamente, no sé si es que Rodolfo coincide con mi tesis de lo que ha pasado, si nos puede decir por qué la expresión no está bien aceptada de esa forma. Sí, ese es un término que es grosero, peyorativo para nosotros, porque el término mudo es que esta persona no puede hablar, no tiene capacidades, se relaciona el término mudo con lo intelectual. Y la persona sorda, sin ningún inconveniente, tiene sus facultades intelectuales completas, visuales completas, con todas sus habilidades, sin ningún inconveniente. El lenguaje positivo es algo que debe predominar y todos deberíamos conocerlo. Y si parte de que algo a ti te incomoda, o sea, el resto debemos respetar. Nuestra identidad, basada en nuestro idioma, en nuestra cosmovisión, en lo que somos, en las habilidades que tenemos, nosotros decimos somos personas sordas. Y pedimos, no sordomudos porque no somos bobos, no tenemos, si quisiéramos llamarlo de alguna forma. Y aparte de eso, tampoco tenemos ninguna discapacidad intelectual. Entonces sí, a veces se puede etiquetarnos de alguna forma. O sea, vamos en el contexto mudo en Ecuador, siempre eso pasaba, yo digo siempre, de niños, nuestros papás nos decían mudo cuando nacías, algo bien, no seas mudo, te decían, ¿no? Y entonces nos hablaban, y entonces directamente en el contexto ecuatoriano no funciona esa expresión. Lógicamente la discapacidad intelectual es otro tipo de percepción y otro tipo de, podríamos decir, de connotación ante a lo que se refiere. Lógicamente no va desde la discriminación hacia la condición de discapacidad intelectual, expresión de Rodolfo, sino en un contexto de lo que se va explicando. Yo creo que vamos a ir cerrando y creo que es algo importante, es, ¿cómo podría decir yo? El apropiarse de los procesos, de los proyectos, el apropiarse de las cosas que deben ser trabajadas con la sociedad civil, siempre son importantes. Y creo que Rodolfo nos puede dar una noticia importante que hemos venido trabajando con las federaciones y que vamos a demostrar y que vamos a trabajar con la sociedad civil, vamos a trabajar con el Estado también, con el gobierno, vamos a trabajarlo también con la empresa privada, vamos a trabajar con los voluntarios que quieran unirse a una campaña, pero principalmente vamos a reactivar algo que era importante que Rodolfo les quería decir y que justamente creemos que si no es consultada la parte importante y trascendental que son las personas con discapacidad, no se puede hacer porque cree que se puede hacer, porque se puede inventar cualquier cosa. Aquí no hay que inventar cosas para la sociedad civil por quedar bien o por tomarse una foto. Aquí hay que hacer cosas que realmente nacen del corazón, nacen de la necesidad y que va a cubrir expectativas para mucha gente. Rodolfo, tú tenías que darnos una noticia que esperamos que quede muy claro a toda la sociedad y que esperamos que toda esta sociedad van a ver la campaña que vamos a lanzar muy pronto. Pero ¿cuál es la noticia importante para poder justamente... Muchas gracias. Quiero decir primero, a todas las personas que nos están observando, y estoy seguro que autoridades de gobierno y demás nos estarán observando. Algo que yo no olvido nunca, que en el 2019, cuando llegó el tema del COVID-19, toda la sociedad colapsó, sin duda. Y la Federación Nacional de Personas Sordas emprendió un proyecto muy importante que sirvió para la accesibilidad de las personas con discapacidad, en este caso personas sordas. Pero COSORI, que es el proyecto que nosotros vamos a impulsar en conjunto con las otras 4 federaciones, FENEDIV, FEPADEM, FENODIS y nuestra federación también, lo que queremos es dar vida nuevamente a este servicio que permitió salvar vidas cuando no se podía tener la presencialidad. Entonces es importante este servicio COSORI porque permite tener un intérprete gratuito en tiempo real. Y yo así es antecedente porque
El apoyo de las otras 4 federaciones permite que podamos tener nuevamente a COSORI funcionando con, como tiene que ser, brindando un servicio de calidad, un servicio que abra oportunidades a la comunidad de personas sordas. Precisamente, la siguiente semana iniciamos nuevamente, relanzamos COSORI, y quiero hacer hincapié y agradecer a las otras 4 federaciones hermanas, las otras discapacidades, por el apoyo que nos van a dar. Quiero que se entienda bien claro. La accesibilidad es importante, pero nada sobre nosotros sin nosotros. No se pueden hacer campañas, no se nos pueden dar haciendo las cosas. Tienen que consultarnos para poder trabajar juntos si se desea. La vida de la comunidad sorda está en juego y este proyecto nos va a ayudar a fortalecer este tema. Y es así que es importante trabajar. Pues vendrá una campaña que le llamaremos, como diría, la comunicación es importante. Estamos trabajando con algunos empresarios, algunas instituciones públicas y privadas, que va a ser importante. El compromiso del gobierno también por parte de la vicepresidenta, también algún rato existió una conversación para poder trabajar en esto. Iremos a una campaña económica también que lanzaremos muy pronto también, pero vamos a arrancar con él, COSORI, próximamente, la próxima semana ya tendrán el anuncio oficial. Pero consideramos que lo que se va a hacer es que si nosotros no impulsamos, pero no tenemos por qué más bien decir que esa sociedad nos ayuda a impulsar esto. Así que la campaña lo haremos con donaciones de público, con gente que quiera aportar esta campaña, ya se enterarán cómo va a ser. Será que la sociedad civil mismo de nuestro país, con toda esa cantidad de gente, de empresarios, estudiantes, alumnos, la comunidad sorda, los amigos, los familiares, los niños, todos van a poder aportar para poder tener la sostenibilidad y el proyecto del COSORI. Vamos a construir todos la comunicación para nuestra comunidad sorda, principalmente para impulsar y que tengan una oportunidad de ser atendidos en eficiencia, en eficacia, y que podamos tener una conexión de emergencia, de ayuda, de asistencia, y eso lo construimos todo, como las federaciones. FENASEG es la cabeza, no es que nosotros vamos a hacer, podríamos decirse, quien ejecuta el proceso es FENASEG, porque es justamente la parte indicada, que la que conoce y que no tenemos nada que inventar, sino que ya lo tiene la experiencia. En Colombia ha existido, lamentablemente vemos cómo se fue desvaneciendo en algún momento, pero lo han retomado nuevamente, y creemos que en otros países existen procesos interesantes, pero ahí vas a estar tú, ciudadano, tú, empresario, que nos vas a ayudar a que el empleado que tienes, tu empleado, tu trabajador que esté en tu empresa, tenga la oportunidad de poder tener una comunicación, una emergencia también, una atención médica por medio del COSORI. Así que, Rodolfo, gracias por más bien permitirnos, igual a las federaciones, poder trabajar en este proceso, que lo vamos a hacer en conjunto, que ustedes lo van a sacar adelante y vamos a estar unidos siempre, y que no tenemos que inventar, sino que ejecutar y que sabemos cómo hacerlo. Así que agradecer a Roberto por habernos apoyado en la interpretación hoy día. A ti, Rodolfo, agradecerte mucho por habernos acompañado, haber aclarado algunos puntos. Próximamente tendremos una entrevista ya con los protagonistas también, que serán los intérpretes, para saber cómo es el mundo de la interpretación, porque también es importante conocer del otro lado quién interpreta. Y seguiremos trabajando con Rodolfo en algunos plus, principalmente para que la sociedad vaya entendiendo y comprendiendo la discapacidad. Y la auditiva principalmente, que muchas veces no está muy clara para mucha gente. Para nosotros es un gusto como federación agradecer a la cooperación AECID española, a la Fundación 11, a COSENFE de España, que siempre nos permite poder, por medio de nuestros proyectos, trabajar con todos ustedes y podernos comunicar. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.